El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 4 de diciembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Se celebró esta reunión del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la participación de países miembros, y acordaron tomar medidas, lo que ya se había anunciado, la restricción de viaje para varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a los empresarios Raúl Gorrín y Alex Saab. Por cierto, el diputado José Brito, esto lo decimos con absoluta ironía, ya no podrá decir que no hay pruebas contra uno de estos empresarios, declaración que dio esta semana para tratar de evadir su responsabilidad por la carta que llevaron en persona ante la Fiscalía de Colombia para eximir de responsabilidad a uno de los empresarios que forman parte del entramado de los CRAP, concretamente Carlos Liscano. Ayer se publicaba esa carta, algunos medios de comunicación la publicaban en redes sociales, una carta que uno de los diputados niega haber firmado. Habrá que ver qué arroja la investigación, luego de la conformación de una comisión especial para investigar, promete ofrecer resultados y promete permitir la participación de la sociedad civil. Habrá que ver en qué términos esto va a ser fundamental, más allá de los diputados que forman parte de organizaciones que están investigadas, y saber, ayer nos preguntábamos si, por ejemplo, Transparencia Venezuela me estará invitada a participar, como ya lo hizo en el marco del escándalo del Cucutazo. Esta carta que firmaron los diputados dice lo siguiente, que entregaron en persona ante la Fiscalía de Colombia. Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente a esta máxima institución de fines de informarles que en sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre, esta Comisión Permanente de Contraloría dio lectura a comunicación sin número de fecha 25 de julio, en la que el ciudadano Carlos Liscano Manrique, portador de la cédula de identidad 32.908.506, mediante la cual solicita que esta Comisión Permanente de Contraloría le otorgue una certificación mediante la cual se haga constar expresamente que tanto el precitado como la empresa que él representa, de nombre Salva Foods 2015, compañía anónima que forma parte, esto lo decimos nosotros, el entramado de los CLAP, por registro fiscal, da el número. Contra ellos no cursa ninguna averiguación de carácter administrativo relacionado con aspectos vinculados en materia de corrupción administrativa. Esta es la carta en cuestión, publicada inicialmente por el portal armando.info, ahora en redes sociales, que da pie, entre otros elementos, a esta averiguación por los diputados de la unidad que se trasladaron a Colombia, viajaron también a Europa y aparentemente se comunicaron o enviaron correo al Departamento del Tesoro para abogar por este empresario que forma parte del entramado, insistimos, de los CLAP. Bueno, lo cierto es que ayer los países miembros del TIAR emitieron resolución, mejor dicho, donde dan a conocer la lista de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro, que tendrán medidas de prohibición de viaje
La decisión dice concretamente medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR. Esto incluye, por supuesto, los Estados Unidos. Para hablar de este y otros temas, vamos a saludar a Francisco Olivares, perdón. Él escribe en varios portales informativos. Recientemente sostuvo entrevista con el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Francisco, gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes de RCR. Francisco, mucho interés de conocer una primera interpretación de tu parte a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, partiendo de esta reunión de cancilleres del TIAR en la ciudad de Bogotá. Asumen medidas justamente para promover una transición a la democracia. De hecho, durante su intervención, el presidente Duque advertía que Venezuela, el régimen venezolano, es una amenaza para la región. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, esa es una conclusión a la que han llegado varios países que tuvieron en sus respectivas regiones presidentes alineados con el llamado socialismo del siglo XXI que promovió Chávez desde que llegó al poder, y la gente que se agrupa en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Se evidenció la presencia de activistas provenientes de Venezuela. Eso lo certificaron los distintos gobiernos, buscando pues una reacción o una recuperación de sus posiciones en esos países donde perdieron los gobiernos. Prácticamente el 80% de esos gobiernos, sus presidentes que fueron miembros de este grupo del Foro de Sao Paulo, perdieron en elecciones libres y tuvieron que entregar el poder. Sin embargo, digamos, la reacción regresó en acciones de calle, en protestas que tienen una característica común: una, la presencia de venezolanos, y la otra fue el carácter violento de las manifestaciones. Ahora, eso no quiere decir que desde Venezuela directamente se dirigió ese tipo de situaciones, sino que condiciones internas en cada uno de los países generaron las posibilidades, y desde Venezuela hubo el apoyo. No sabemos hasta dónde fue ese apoyo, si también tenía algún tipo de apoyo financiero, ¿no? Pero lo cierto es que por ejemplo, en el caso de Colombia, 90 personas fueron expulsadas del país, de gente que vino de distintos o que llegó allá a Colombia y estuvieron presentes en las manifestaciones provenientes de distintas regiones del país. Gente joven, gente que estuvo en esas actividades. Ahora uno se pregunta, estos jóvenes venezolanos que estaban en esas manifestaciones, que estaban buscando allí, en un país donde no son ni siquiera residentes, ¿no? La verdad es que la situación es para sospechar. Ahora, el caso de los parlamentarios, bueno, hay que partir de una realidad. Es una gestión a favor de un grupo empresarial que está cuestionado. Fueron 19 empresas investigadas en México y en Colombia, y hubo hasta un pronunciamiento de la Procuraduría de México en la que certifica o en la que señala el sobreprecio de los productos y la mala calidad de los productos. O sea, allí había un negociado que fue develado tanto en los reportajes que publicó la gente de Armando.info como de las denuncias que se habían hecho sobre esta gestión. Y por supuesto, esto está el empresario Alex Saab, pues un hombre ligado pues en los negocios con el gobierno de Maduro. Eso es evidente. Este grupo de parlamentarios hizo una gestión ante la fiscalía para emitir una carta de buena conducta, de manera pues que allí hay una situación irregular. Ahora, María Alejandra, hay que ver algunos aspectos. Primero, ahora se abre una investigación y este grupo de parlamentarios tiene derecho a la defensa.
En Venezuela se han perdido las instituciones, no hay Contraloría, por ejemplo, los partidos políticos no tienen no tienen unas normas para su financiamiento. Aquí se eliminó el financiamiento de los partidos políticos a través de las partidas del Estado, de manera que cada partido tiene que buscar sus propios recursos de una manera independiente, pero aún así el gobierno, por ejemplo, persigue a toda persona o empresarios o individuales que apoyen el financiamiento de estos partidos políticos, de manera que prácticamente los partidos políticos de oposición están execrados de cualquier sistema regular de financiamiento, y entonces eso se extiende hasta, digamos, los políticos. Los políticos no tienen una fórmula regular y legal para financiarse. Fíjate tú que claro, Francisco, la declaración del presidente Duque ayer iba en la dirección de, más allá de hablar de ese tema que me parece no mencionó, de la participación de venezolanos o la presencia, digamos, de venezolanos en las manifestaciones en Colombia y en América Latina. Tenía que ver con el narcotráfico. Él mencionaba la presencia de los líderes del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de las FARC en territorio venezolano, y el impacto que esto tiene o puede tener para la región. De hecho, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el presidente colombiano. Si me permite, vamos a reponer sí, ¿cómo no? esta intervención, y yo quisiera tu comentario. Muchos de nuestros países no advirtieron la gravedad de la situación. Muchos la minimizaron, pero lo cierto es que hoy estamos ante una tragedia que no da espera para actuar. Es en el espíritu de estas herramientas que acabo de mencionar y de esta secuencia con la que quiero invitar a todos los asistentes hoy a este encuentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que en la declaración que hoy se emita hablemos de manera puntual frente a las medidas que cada uno de nosotros debe adoptar, y que al hacerlo, en el marco de este encuentro, reafirma que esta crisis la estamos enfrentando dentro del multilateralismo. Aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, pero a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más dicientes, y mantengan vivo el espíritu de un continente que quiere hacer efectiva la Carta Democrática Interamericana. Decía en alguna ocasión Martin Luther King que el silencio nos hace cómplices. Lo que hoy vemos en este encuentro es la voz de los países para denunciar los atropellos de la dictadura y para que se haga efectiva la defensa de las libertades y los derechos que han sido cercenados por un dictador. Latinoamérica hoy más que nunca necesita elevar su voz, y la coordinación de sanciones y acciones que podamos emitir desde acá será un paso más para avanzar hacia la reconstrucción democrática de Venezuela. Francisco, quisiera tu comentario y sobre todo el tema de las sanciones, el impacto, el alcance de estas decisiones para alcanzar el objetivo final, que es presionar para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, en efecto, este es otro paso más para digamos, profundizar el tema de las sanciones. Un acierto que veo en este grupo del TIAR es que son sanciones dirigidas directamente a individuos y no unas sanciones, digamos, globales económicas que pueden afectar a toda la población. Esto es importante porque eso, digamos, limita y le quita privilegios a quienes están encabezando toda esta promoción de gobiernos
autocráticos en el continente, y el caso de Venezuela, que en este momento, bueno, es el país que está influyendo o que está teniendo mayor injerencia en la promoción de estas propuestas. Junto a Cuba, por supuesto, que esa alianza es la que maneja todo este concepto y todo este apoyo a estas organizaciones o a estos partidos, que son los que han además liderado estas manifestaciones. Allí se ha visto claro quiénes son las organizaciones que promueven y quiénes son las figuras, además del continente, que han promovido pues estas manifestaciones sobre todo en estos 5 países donde se han dado: Chile, Ecuador, ahora también Colombia, ¿no? Que también ha estado pues afectada por estas manifestaciones y por estos grupos. También el rol de la FARC, que ha sido, de la FARC disidente me refiero, que ha sido muy delicado, porque es un grupo bastante fuerte, que todavía tiene gente, y hay evidencias de que gran parte de estos grupos están dentro del territorio venezolano, de manera que este es un punto muy importante. Hay el caso del miembro de la FARC que fue localizado en las manifestaciones en Bolivia, por ejemplo, el caso de que él mismo declaró cuál era su rol en estas manifestaciones allí en Bolivia. De manera pues que hay una evidencia de estas acciones en el continente, y bueno, el sector democrático tiene que buscar la manera de defenderse de estas acciones. Francisco, Nicolás Maduro decía ayer que en su opinión en la reunión del TIAR había fracasado. El presidente de la Constituyente Comunal hizo referencia a lo que entiendo realmente les preocupa, que tiene que ver con alguna acción de fuerza. Él decía, pueden decir que van a invadir a Venezuela si quieren, cosa que ayer no se planteó, pero en todo caso decía, es probable que entren, pero una vez que estén aquí les vamos a dar la más grande lección que hayan recibido. Yo te pediría tu comentario a la luz de la conversación que sostuviste con el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, porque él decía que la Fuerza Armada venezolana no está dividida, sino desconectada y desmoralizada. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, en cuanto a las medidas de fuerza, ya desde hace varios meses Estados Unidos viene planteando, y lo dijo el día de ayer Pompeo, ha señalado pues que no está planteada una intervención militar, y eso ha estado así desde hace mucho tiempo. Generalmente los países cuando hay este tipo de conflictos utilizan el tema militar como una medida de presión, pero de allí a concretar una acción armada es muy difícil. Eso tiene muchos riesgos y efectos que son impredecibles, pues. De manera pues que eso nunca estuvo planteado. El Grupo de Lima siempre se deslindó de aplicar una medida de fuerza contra Venezuela, y el TIAR también lo ha ratificado el día de ayer. Lo que pasa es que desde el gobierno de Maduro, siempre ha utilizado el tema de la supuesta intervención militar o invasión como para movilizar a su gente y para justificar una cantidad de acciones y medidas que toman internamente y para cohesionar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, como todo el país, está también afectada por la situación económica que vive el país y la desmoralización general que hay en el país, porque no es solamente un problema económico. Prácticamente en Venezuela se acabó también con las instituciones. No hay sistema de justicia, no hay estructuras independientes que contrapesen el poder central, es decir, no hay separación de poderes. Todo esto ha generado un deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. No es solamente un problema económico. Esto también ha afectado a las Fuerzas Armadas. Conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en aquella reunión que yo publiqué en El Estímulo, hablamos sobre el tema militar, y muchas veces los han acusado tanto a la oposición que encabeza Juan Guaidó como al gobierno de Colombia y a Estados Unidos de querer dividir a las Fuerzas Armadas a través de la compra de figuras
militares. Él dice que no, que eso es una fantasía. Lo que ha ocurrido es que dentro de las Fuerzas Armadas también hay una crisis. Y fíjate tú, María Alejandra, que todos estos jefes, generales, oficiales, etcétera, que se han pronunciado, muchos de ellos están presos, detenidos, ha sido por descontento con la situación del país. No ha habido, digamos, una conspiración o un movimiento militar, digamos, claramente definido que haya promovido, incluso que haya promovido un golpe de Estado. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Y la tesis, o lo que maneja el presidente Juan Guaidó, es que la desmoralización, el deterioro de las Fuerzas Armadas es bastante grande. No puede definir un porcentaje, no se sabe. Eso, allí hay una vigilancia muy estricta sobre los cuadros militares, sobre quienes manejan tropas, sobre los que tienen poder de fuego. Hay una constante vigilancia y cambios constantes para mantener, digamos, controlado todo el sector militar. Es muy difícil pensar que haya un pronunciamiento en este momento. Las Fuerzas Armadas, si bien hay una desmoralización, hay un deterioro, como te repito, como en el resto del país. Es decir, la economía está destruida, la producción de alimentos fue prácticamente eliminada, destruida el sistema de producción. Las industrias de Venezuela están en el piso, trabajando al 20% de su capacidad. Esto es una situación económica que ya está haciendo, es decir, no se sabe cuánto puede aguantar una crisis de esa índole. Y eso afecta a todos los ciudadanos, incluyendo militares y civiles. Finalmente, Francisco, antes de la pausa para la publicidad, me llama la atención la declaración que ofrecía el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtiendo que el regreso de los diputados del oficialismo, del PSUV, los constituyentes, el ministro, era un reconocimiento del fracaso de los últimos 4 años, y da la impresión, a la luz de los últimos acontecimientos, que no es así, que la intención al final del día es tener el control del Parlamento, la única institución en este momento legítima en Venezuela. Yo quisiera tu comentario y tu interpretación al respecto. Te escuchamos. Bueno, en efecto, coincido contigo. Es decir, la estrategia de Nicolás Maduro, aliado con la gran alianza que mantiene con Diosdado Cabello, que es el segundo, lo señalan como el segundo hombre del gobierno, ha sido la de dividir a la oposición y de generar crisis en la oposición. Todo este trabajo se ha hecho a través de campañas, a través también de captar figuras políticas. Esta situación que se dio con este grupo de parlamentarios seguramente tiene detrás una acción de parte del gobierno para agrupar a algunos parlamentarios. Eso no se desconoce. Acuérdate que en tiempos pasados muchos dirigentes importantes hicieron eso que uno llama salto de talanquera, o sea, fueron comprados y pasados a las filas del chavismo, o para generar ruido dentro de la oposición. La oposición prácticamente está dividida hoy en día en 5 grupos. Ha habido, por supuesto, el único momento, digamos, donde la oposición pudo tener un éxito y trabajó organizadamente fue en las elecciones parlamentarias de 2015. De allí acá, pues, la estrategia de división del gobierno podría decirse que ha sido muy efectiva. Ha dividido a la oposición, ha generado crisis dentro de los factores de la oposición, y por eso en este momento hay esa situación. El regreso, por supuesto, al Parlamento después es decir, la Asamblea Constituyente ha sido un organismo paralelo que ha aprobado leyes, que ha hecho las funciones del Parlamento, pero al fin y al cabo no es el organismo legítimo internacionalmente. Nadie lo reconoce internacionalmente, y ellos están buscando regresar al Parlamento y ganar el Parlamento. ¿Con qué cuenta el gobierno? Cuenta con la división de la oposición, y ese ha sido el trabajo que han hecho.
Francisco Olivares, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, periodista, escritor, articulista de La Universal, El Estímulo, Primer Informe, autor de varios libros, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la reunión del TIAR celebrada ayer en Bogotá. Por cierto, hoy hay nueva jornada de protesta y manifestaciones en Colombia. De esto hablaremos, el impacto para los venezolanos al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los migrantes, de los refugiados venezolanos en América Latina. Nos referimos ahora mismo a lo que está ocurriendo en Colombia. Nos acompaña el doctor Juan Navarrete, que forma parte del equipo de la organización Ávila Montserrat. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer atenderlos y compartir con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Doctor, yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en el marco de las manifestaciones. Un tema, por cierto, presente en la reunión de los países miembros del TIAR, que se desarrolló en Bogotá. Yo le pediría un comentario por el impacto que esto ha tenido para los migrantes, los refugiados que han salido de nuestro país. Lo escuchamos. Sí. Sin lugar a duda, el tema de la migración forzada venezolana, en especial en este caso en Colombia, en el marco de las manifestaciones, se convirtió en un actor de alguna manera polémico por algunas supuestas participaciones de los manifestantes venezolanos en las mismas, y adicionalmente todo el contexto previo que se había señalado de una posible infiltración por parte de grupos dirigidos supuestamente por el Foro de Sao Paulo. Entonces todo ese contexto, sin lugar a dudas, genera una situación de tensión y de riesgos a la participación de la migración forzada venezolana en protestas como las que se ocurrieron en Colombia. Y creo que también, si bien es cierto que como ciudadanos, todas las personas sin ningún tipo de discriminación tienen derecho al ejercicio del derecho humano a manifestar pública y pacíficamente. No es que por el hecho de ser venezolano no obtengas ese derecho humano a participar. Lo que pasa es que en el contexto colombiano, con las situaciones que se dio, sobre todo con el antecedente de los señalamientos de posibles infiltraciones por el Foro de Sao Paulo y por todo el tema también, que hay que decirlo, de alguna manera en términos de estigmatización del venezolano, en términos de la participación en hechos vandálicos, por supuesto produce riesgos al ejercicio de ese derecho humano a participar en manifestaciones públicas y pacíficas.
De hecho, las autoridades designadas por la Asamblea Nacional cuando empezaron las manifestaciones en Colombia, como ha ocurrido en otros países de América Latina, recomendaron a los venezolanos no participar, ¿correcto? Es correcto, sí, es lo que se recomienda, sobre todo con el contexto que, como te decía, de un escenario previo de tensión sobre la posible participación o infiltración de venezolanos o de gente del Foro de Sao Paulo, y por supuesto supone muchos riesgos y que es preferible pues evitar participar en el ejercicio de ese derecho humano, pero más por razones de los riesgos que eso supone, como en efecto ocurrió. Al final terminaron expulsando de Colombia a 65 jóvenes venezolanos, supuestamente que participaron en marchas, y que luego también hubo una situación que, bueno, aparece un reportaje en un portal de noticias en el cual varios de estos jóvenes señalaron haber sido víctimas de torturas, ¿no? Entonces creo que el elemento de estigmatización, criminalización, en términos de la participación de nacionales de otro país, porque pueden ser de otro país también, pero en este caso es venezolano, va dirigida a esa estigmatización propiamente por el ser venezolano, no los pone pues en condición de ser vándalos o cometer crímenes en el marco de protestas que se desarrollaron en Colombia. Ahora, doctor Navarrete, usted forma parte de una organización de venezolanos en Colombia. ¿Existe algún tipo de coordinación con las autoridades o un canal de comunicación para hacer frente a esta situación? Porque entiendo que el país vecino ha puesto en marcha una política inicialmente de apertura. Justamente estamos hablando del país que más venezolanos ha recibido en el mundo, producto del éxodo forzado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros vemos y estamos muy preocupados porque precisamente a raíz de esta supuesta participación de los migrantes forzados venezolanos en las manifestaciones y la deportación de estos 65 venezolanos a Venezuela, se ha creado una situación más tensa todavía en términos precisamente de esos avances que tú señalas. Ciertamente Colombia, de todos los países de Sudamérica especialmente, quien ha tenido una legislación y unas regulaciones más favorables a la migración venezolana, ha sido Colombia, pero estamos notando que, de hecho, ahorita hay una propuesta, porque todavía no se ha firmado, una nueva resolución sobre el permiso especial de permanencia que representa un gran retroceso por cuanto que en la anterior emisión del permiso especial de permanencia se estableció el registro administrativo de migración venezolana, el PEC, lo que llamaban el PEC-RAN, y en ese se permitía que los venezolanos que hubiesen ingresado sin pasaporte, solo con su cédula de identidad, podían acceder a este permiso especial de permanencia. Con la propuesta que se está haciendo actualmente de la reforma de ese decreto, se está eliminando, solamente pueden acceder al permiso especial de permanencia venezolanos que tengan pasaporte y que tengan sellos de ingreso por controles migratorios de Migración Colombia, lo cual nosotros sabemos las dificultades que el venezolano tiene para acceder a un pasaporte. Y es importante entender que la migración venezolana no es una migración global de conocer un país, de buscar nuevas experiencias de vida. Es una migración forzada por una crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela, en la cual la gente por necesidad forzadamente busca la opción de emigrar. Y por eso en el derecho internacional de los refugiados, este tipo de figuras, si bien no estrictamente es una condición de refugiado, porque para ello tendrían que solicitarlo, son lo que se conocen como personas con necesidad de protección internacional por el alto nivel de vulnerabilidad que tienen del país de origen sobre la crisis humanitaria compleja de Venezuela. Ahora, doctor Navarrete, lo cierto es que esto ocurre producto de la crisis que afecta a nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Es decir, da la impresión que en tanto no se resuelvan las cosas en Venezuela, este éxodo forzado va a continuar. Lamentablemente sí, exacto. Mientras no se solucionen las condiciones que generan esta migración forzada, porque es una como te decía, es una condición dada por la crisis humanitaria compleja que el país está viviendo y por su debilitamiento de las estructuras jurídicas y políticas y el Estado de Derecho y la falta de garantía de los derechos humanos, es que las personas están migrando y por eso se les define como migración forzada, porque no es un tema de simple voluntad, sino es una necesidad humana de buscar protección, de buscar atención de servicios de salud, de servicios esenciales, salud, educación e incluso el trabajo, porque no existe en Venezuela y
el caso de Colombia se va a agudizar mucho más. Primero, tenemos una amplia frontera de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Y segundo, con las medidas que han tomado países como Chile, Perú y Ecuador, ya Colombia se convierte en un tapón migratorio, porque las dificultades para poder acceder a Ecuador, Perú y Chile, que establecen unas visas para los venezolanos, entonces claro, eso se convierte en una limitación para que puedan seguir el flujo migratorio a otros países y distribuirse de manera más equitativa. Entonces por eso la reunión del TIAR, además de toda la conversación, tiene que tomar como un elemento de seguridad humana, y que el TIAR lo plantea como tal dentro de su normativa, que es el tema de las consideraciones humanitarias de por qué están migrando los venezolanos y que lo migran de manera forzada. Finalmente, ¿qué recomendación harían ustedes, doctor Navarrete, desde Ávila Montserrat, en el marco de lo que está ocurriendo y luego, sobre todo, de esta reunión celebrada en Bogotá? En primer lugar, entender que la migración venezolana es una migración forzada y que los migrantes forzados venezolanos son sujetos de protección, son personas con necesidad de protección internacional, en la cual se tiene que establecer tanto el convenio de 51 sobre refugiados como la declaración de Cartagena, que amplía ese concepto precisamente en situaciones que van más allá de la persecución física o integridad o seguridad personal, sino que también tienen que ver con elementos económicos, sociales, culturales e incluso medioambientales sobre posibles desastres naturales. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, si el Estado colombiano tiene soberanamente todo su derecho a establecer mecanismos de control y registro del venezolano. Y la mejor manera de poder tener un control y registro de los venezolanos es establecer mecanismos eficaces que tengan en consideración la condición de personas con necesidad de protección internacional y no poner limitaciones que lo que va a generar es situación de inmigración irregular, y que esa situación de migración irregular venezolana en una frontera tan amplia como la que tiene Colombia y Venezuela, de 2.000 y tantos kilómetros de frontera, va a generar mayores condiciones de vulnerabilidad a la migración forzada venezolana, trayendo como consecuencia trata de personas, tráfico de personas, explotación con fines de explotación sexual e incluso el derecho a la vida, tratando de cruzar por los caminos irregulares. Doctor Juan Navarrete, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Es miembro de esta organización Ávila Montserrat, conformada por venezolanos en Colombia, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los migrantes, de los refugiados venezolanos. Escuchaban ustedes el testimonio del doctor Juan Navarrete. Se suma a nuestra mesa de debate Álvaro Carrillo. Él es músico venezolano del sistema de orquestas, está en Colombia
Y en medio de esta situación de tensión que vive o atraviesa el vecino país, bueno, ha promovido una iniciativa de integración entre venezolanos y colombianos. Álvaro, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta iniciativa Funda Musicol. ¿Cómo surge esta idea de, bueno, poner a músicos de ambos países a tocar juntos? Te escuchamos. Sí, bueno, esto fue una iniciativa de maestros venezolanos y colombianos, en el cual nos vimos la necesidad de tratar de respaldar un genio que está aquí en el país, de músicos venezolanos. Ahora, sabemos que está conformada por músicos que han llegado de nuestro país, también músicos colombianos. ¿Cómo ha sido ese proceso de integración? Te escuchamos. Sí, bueno, el primer momento de integración que se dio acá en Colombia lo trajo el sistema de orquesta cuando hacía las fiestas binacionales con el maestro Dudamel desde la Bolívar. Fue el primer acercamiento entre Colombia y Venezuela, ¿no? Te hablo de los años 2009, 2011, que todavía no había este proceso migratorio. Luego, por la muerte del maestro José Antonio Abreu, se dio la necesidad de hacer un homenaje, en el cual pues yo como gestor cultural me di cuenta de que había casi 150 músicos venezolanos. Hablo del año 2018, el maestro murió en marzo-abril del 2018. Entonces, este conglomerado de músicos me comentaban que querían hacer un homenaje al maestro Abreu. Entonces, bueno, se vio la necesidad de hacer una orquesta, y junto a otras instituciones y junto a músicos colombianos pudimos armar una orquesta de 300 músicos en vivo para hacer un homenaje al maestro en el León de Grace. Ahora, Álvaro, entiendo que se trata de una iniciativa que intenta ayudar a músicos venezolanos, tengan papeles o no, ¿correcto? Sí, para nada es un secreto de que Colombia es la frontera de Venezuela y es la primera opción de cualquier migrante venezolano. Nosotros por la fundación hacemos la primera guía, la primera etapa, que es, bueno, acá estamos, de dónde vienes, cómo te llamas, qué hiciste en Venezuela, de qué parte del sistema eres. Y luego nosotros estamos haciendo convenios a través de las embajadas, de la Cancillería, para ver si se le puede otorgar su permanencia. Y también pues estamos haciendo ahorita gestiones para tratar de ayudar a que estén incluidos en la parte laboral del país. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia, compartir entre músicos venezolanos y colombianos? Lo comentábamos al inicio de la conversación, es un momento, bueno, lamentablemente de tensión, producto de las manifestaciones, pero da la impresión que es algo que permanece ajeno, al menos a la iniciativa que ustedes están promoviendo, ¿correcto? Sí, claro, nosotros cuando estamos ahí en el ensayo, en el lugar de donde hacemos música, pues se nos olvida que venimos de Venezuela o que son de Colombia. En realidad la música es un lenguaje universal y todos pues están felizmente haciendo música en conjunto. Los colombianos nos respetan mucho por la experiencia que nosotros traemos de Venezuela. El sistema de orquesta tiene casi 40 años. 1 millón de niños, entonces pues ellos siempre han escuchado ese rumor de lo que es Venezuela a nivel mundial en cultura,
y pues aquí somos bien recibidos en la parte de que ellos quieren hacer música con nosotros, nos ceden espacios, teatro, y muy importante que bueno, estamos haciendo la inclusión tanto social como musical en la orquesta. Ahora, Álvaro, entiendo y lo conversamos en alguna oportunidad que, bueno, tú has tenido la oportunidad de participar en distintas iniciativas, incluso estuviste en el grupo de músicos que ganó el premio Grammy recientemente como mejor álbum de música clásica. Quisiera que compartieras eso con nosotros. Sí, claro, yo aquí tuve la oportunidad de audicionar y de ingresar a una orquesta mi primer año que llegué a Bogotá. La orquesta se llama Nueva Filarmonía. Esta es una orquesta privada, colombiana totalmente, en el cual pues nos tenemos una cantidad como 10 músicos venezolanos que hemos audicionado, hemos quedado, y se ha dado la iniciativa de que yo pueda ganarme un puesto como coordinador general. Entonces, para mí fue muy emotivo, ya que en este Grammy que nos ganamos pues también es un Grammy colombiano con sangre y sudor venezolana, ya que el ingeniero de sonido se llama Danilo Álvarez, es venezolano, 10 músicos, como te comenté, son venezolanos, y yo, que fui el coordinador general, también ayudé muchísimo es más, te cuento acá entre nos que de mis manos yo fui a FedEx y mandé los 4 CDs que se llevaron a Las Vegas. O sea, yo fui como que el que mandé los CDs para que fueran nominados al Grammy. Entonces eso para mí también es una emoción muy grande. Álvaro, entendemos, a propósito de, digamos, tu historia personal, que formas parte de esta diáspora de venezolanos que sale del país producto de la crisis, ¿correcto? Sí, claro que sí. No sé si puedes compartir con nosotros un poco acerca de este tema, lo que fue tomar la decisión de venir con tus maletas, tus recuerdos, con tu familia y empezar de cero acá en Colombia. Fue algo muy particular, ya que pues nosotros nos trajimos 14 maletas, un contrabajo que mide 2 metros, de 2 metros de alto, y mi esposo trajo su violín, trajimos un coche y una bebé de 3 meses de nacida. Eso fue, pues, tomamos la decisión de venirnos, ya que aquella época ya se estaba sintiendo un poco la crisis, y pues creíamos que teníamos el perfil y teníamos las cualidades como para empezar de cero en otro país. Bueno, de hecho, entiendo que tus padres, que continúan en Venezuela, son de nacionalidad colombiana, y tú, ya nacido en el país, bueno, decides salir, bueno, producto de la crisis, ¿correcto? Sí, claro, mis padres, bueno, que yo creo que están escuchándome ahorita en este momento, les mando un saludo y un beso. Ellos son colombianos, ellos fueron parte también de la migración de Colombia a Venezuela en los años 70-80, por la crisis que existía en Colombia, y bueno, gracias a Dios Venezuela nos acogió y tuvimos una etapa muy bonita que yo viví hasta los años del 2015, 2014, que tomamos la decisión de venirnos. Mis padres ahorita continúan todavía allá, pues nosotros lo estamos apoyando en todo lo que podamos, pero sí es algo complicado porque me gustaría estar allá con ellos. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía Álvaro Carrillo, músico, quien se formó en el sistema de orquestas venezolano desde Colombia, expresando opinión, compartiendo información valiosa acerca de este proyecto de integración en un momento de tal tensión que vive el país, el impacto que tiene para los refugiados venezolanos que han salido de territorio nacional. Vamos a hacer la pausa, nos vamos a despedir. En esta parte del programa vamos a escuchar cómo suena la interpretación de esta orquesta binacional que se ha conformado con la participación de ciudadanos de nuestro país. Lo escuchamos y ya venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y Venezuela probablemente es uno de los pocos países donde ocurre un apagón en varios estados del territorio nacional y no hay información oficial. Ayer algunas cuentas, periodistas hablaban de estados como Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Zulia, Falcón, afectados por la falta de servicio eléctrico. De hecho, el periodista Lenín Danieri decía, sé que no es de Dios. En verdad no lo sé, pero escuchar llorar a mi hijo en medio de un nuevo apagón genera en mí una enorme frustración. Dice, esto lo pone en su cuenta en Twitter, maldecirlos, aunque provoca es realmente poco para lo que en realidad merecen Venezuela, Zulia, Maracaibo, uno de los estados afectados ayer por la falta de luz eléctrica. Y simplemente recomendamos leer la entrevista de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, en El País de España. Él dice, los llamados socialistas del siglo XXI han esquilmado América Latina. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.